En esta semana estuvimos en esta obra en México, está pasando algo, ¿verdad? Está levantando un grupo. Fuimos a bautizar a algunas personas allá. Yo vengo llegando ahorita de viaje, como les mencioné, y cuando estuvimos allá, obviamente iba con un amigo que se está quedando allá para levantar la obra, se llama Alan Castillo, y Alan llegó con su familia y tiene su esposa y sus tres niños y rentamos un Airbnb, ¿verdad? Para podernos quedar. Pero estando allá, yo iba de camino, Alan ya había llegado y entonces me marca y me dice: oye, tenemos un problema. Le digo: ¿qué pasó? Me dice: no, pues resulta que las fotos del Airbnb no concuerdan, ¿verdad? No sé si alguna vez ha rentado, ¿cuántos de aquí alguna vez han rentado un Airbnb? Y entonces las fotos se ven como espectaculares, ¿no? Dices: wow, qué ganga, ¿verdad? Conseguimos, es una mansión. Llegas y es como chiquitito a veces, ¿verdad? Y no es. Y le digo: pero ¿cómo, verdad? Dice: sí, me dice, las fotos no concuerdan, ¿no? Yo pensé que ya íbamos a tener alberca y todo un cuadrito, yo creo así chiquito. Y entonces me dijo: espérame tantito. Dijo: es que trajimos comida porque parecía que había un comedor, pero había una plaga de hormigas adentro del lugar. Y dice que tan pronto bajaron la comida, las hormigas luego ya se la andaban cargando y se la andaban llevando la comida también. Que donde estaba el azúcar estaba todo lleno de hormigas, ¿no? Y él con sus niños chiquitos y yo: no, ¿y ahora qué hacemos? Y era súper tarde, así que a esas horas, ya era bien noche. Yo estaba todavía en la Ciudad de México, ahí yo mandando mensajes, ¿verdad? A ver dónde. Y gracias a Dios conseguimos en la noche, y bueno, se salvó la noche, ¿no? Pero básicamente, no sé si le ha pasado que le han dado gato por liebre. O sea, le prometen una cosa y le dan otra. A todos en la vida yo creo que nos ha pasado. Nos dan una imagen, nos dicen de alguna manera que esto tiene que ser así, y resulta que no es una imagen equivocada de las cosas. Y siempre que pasa eso, hay una desilusión porque tenía ciertas expectativas de que las cosas iban a ser de cierta manera y esas expectativas no se cumplen. Ahora, obviamente les estoy platicando por eso, porque en ocasiones, de alguna manera, nos hemos creado una idea equivocada de Dios, una imagen de Dios equivocada, o que no es la correcta o que no es la verdadera. Y siempre que pasa eso, que la gente se crea una idea equivocada de Dios, la gente termina desilusionada de Dios. Porque estás esperando que Dios haga algo, estás esperando que Dios de alguna manera se mueva como tú quieres que se mueva, haga las cosas que tú quieres que haga, y luego Dios no las hace y te desilusionas, como que dices: Dios, ¿qué onda? ¿Qué onda, verdad? ¿Qué onda contigo? ¿Por qué no me contestas? ¿O dónde estás, Dios? ¿O por qué te tardas tanto? O si alguien me está escuchando ahí arriba, o mis oraciones pegan en el techo. ¿No se ha sentido así? Como que de repente, y peor cuando están las cosas saliendo mal, como que ora y como que rebota ahí arriba nada más en el techo y se regresa, ¿verdad? A mí me ha pasado, ¿no? Y la Biblia es nuestra fuente de conocimiento para conocer a Dios. Si tú quieres empezar a conocer a Dios, lo que tienes que comenzar a hacer es comenzar a leer tu Biblia. ¿Qué es lo que dice tu Biblia acerca de Dios? ¿No? Todo el mundo puede tener una idea de Dios, pero no hay nada más fiable que irnos a lo que dice la Biblia. Mira, por eso damos la clase de primer paso. Son cosas súper básicas que dice la Biblia, pero nada más eso. En la segunda y en la tercera clase les decimos: mira, para leer la Biblia lo puedes hacer así. Así que si tú tienes una Biblia, agárrala. El día de hoy tú nomás le pones ahí en Google Biblia y te aparece una Biblia. O sea, no está afuera de tu alcance. Pero si tú quieres conocer a Dios, mi recomendación es que tú abras tu Biblia, tú leas tu Biblia en la noche, siéntate con tu familia, lee Proverbios, ya lo hemos hecho aquí todos juntos, lee Salmos, lee los Evangelios, vas a conocer a Dios. Y la Biblia nos dice que la mayor característica de Dios es el amor. No, Dios es amor. La Biblia es muy clara de eso, que Dios es amor. Dios es muchas otras cosas. Obviamente que Dios es justo, Dios no se enoja, ¿verdad?, contra el pecado, de la maldad. Pero muchas veces la única idea de Dios que tenemos es eso: es que Dios es justo y que Dios se enoja con la maldad, y que entonces es como un viejito con un garrote en la cabeza esperando darnos en la cabeza para ver cuándo nos portamos mal, ¿verdad? Y que nomás está viéndonos. Y esa es la idea de Dios, ¿no? Y hay muchas personas, honestamente, que viven con una desilusión de Dios, ¿no? Por diferentes circunstancias, ¿no? Porque quizás las cosas no te han salido como querías, o no te salen como quieres, ¿verdad? Quizás te dan una mala noticia de una enfermedad que te dio a ti, o a lo mejor a alguien más le dio, ¿verdad?, que no esperabas. Y entonces tú preguntas: Dios, ¿en dónde estás?
Dios, ¿dónde te metiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿No? O simplemente cosas que pasan, cosas, consecuencias de pecados de otras personas. Mira, alguien te roba, ¿verdad? O tu mejor amigo te traiciona, o tu cónyuge te traiciona, ¿verdad? Y tú te preguntas, Dios, ¿dónde estás? Y de alguna manera le queremos echar como que la carga de todo a Dios, ¿verdad? Decirle, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste pasar por esto? Y en ocasiones cuando estamos en medio de los problemas, pareciera, como te digo, como que Dios de repente nos soltó, como que Dios nos abandonó. Y es un sentir muy común. Y uno comienza a cuestionar que Dios sea bueno, uno comienza a cuestionar que Dios nos ama. Uno se comienza a cuestionar eso, en esos momentos. No comienzas a cuestionar si realmente Dios te escucha cuando oras. No comienzas a cuestionar si Dios realmente te responde cuando oras. Empezamos a cuestionar a Dios, ¿no? Yo no sé si te puedes relacionar con ese sentimiento, decir, Dios, ¿dónde estás, verdad? En estos momentos tan difíciles. No sé, a ver, levante la mano si alguna vez se ha sentido así, para que no sentirme como que soy el único, ¿verdad? Que me he sentido así. Ahora, como que pareciera que en momentos, y especialmente en momentos difíciles, pareciera que Dios no responde. Pero si nosotros le creemos a lo que dice la Biblia, la realidad es que Dios siempre responde. Ahora, quizás Dios no responde como tú quisieras que te responda, ¿verdad? Pero Dios siempre responde. No, hay una de las cosas que tienes que tener o estar completamente seguro y tienes que descansar en ello, es que Dios tiene el control de todas las cosas. Que no se te olvide nunca, Dios tiene el control de todas las cosas. Tienes que tener la seguridad y la confianza de que a Él nada se le escapa de las manos, nada se le ha salido de las manos. No, tenemos que tener la convicción siempre de que sobre todas las cosas Dios nos ama. A ver, repítase usted mismo y diga, Dios me ama. A ver, dígalo, Dios me ama. No, pero dígalo como que se la cree, con convicción. Diga, Dios me ama. Ahora voltee con el que está a su lado y dile, hey, Dios te ama a ti también, así como eres. No, pero no, ahí sí no lo diga con coraje, porque hay algunos que no, así como eres, Dios te ama. No, Dios te ama. Dios me ama a mí. Ahora, mucha gente a la hora de los momentos difíciles no nos la creemos. O sea, creemos como que Dios se nos volteó, ¿verdad? Y todo el mundo se te puede voltear, pero Dios no, porque Dios te ama. Y como dijo Mardi ahorita, ¿no? Este es el segundo mensaje de esta serie que hemos titulado Yo Creo, ¿no? Y el día de hoy yo quisiera precisamente hablar de esta convicción que debemos de tener acerca del amor de Dios, que Dios nos ama independientemente de las circunstancias que estemos pasando, independientemente de lo que pase a nuestro alrededor. Nunca debemos de olvidar que Dios nos ama, que Dios nos ama y tiene otra perspectiva diferente a la de nosotros, ¿no? Y en la Biblia encontramos varias circunstancias donde pareciera que Dios no contestó una oración o que abandonó a su pueblo, pero Dios siempre respondió que Él tenía un plan más grande a pesar de lo que estaba sucediendo. Dios tenía un plan más grande que los simples mortales muchas veces no alcanzamos a ver. Dios está haciendo algo que a veces no alcanzamos o no está en nuestra esfera saber qué es lo que Dios está haciendo. Y me gustaría que me acompañaras el día de hoy a una de estas historias donde había una cierta como que desesperanza, ¿no? Se encuentra en el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia está organizada, por si no sabe, con varias secciones de tipos de libros que están agrupados. Y en el Antiguo Testamento encontramos dos secciones: los libros proféticos, y les llaman los libros de los profetas mayores, y los otros, los siguientes, los de los profetas menores. No que estuvieran más grandes o que fueran más viejos unos que otros, sino simplemente que los libros de los profetas mayores tienen 30, 40 y 50 capítulos, son grandes. Y los libros de los profetas menores tienen 3, 4 capítulos. No les alcanzó la tinta, ¿verdad? Yo creo, pero tienen muy poquito, ¿no? Y el libro de Habacuc se encuentra en los profetas menores, es de los que están ahí chiquitos, ¿no? Es más, si te pido que lo busques, si tienes una Biblia de papel, a lo mejor vas a tener que buscar en la concordancia a ver dónde está en el índice, porque está muy chiquito, ¿no? Y como contexto de lo que estaba pasando o lo que había sucedido en esta cuestión política donde estaba viviendo, lo que estaba pasando en el país, Israel había sido un imperio, había crecido, Dios les había dado riquezas, habían sido dirigidos por el rey David, que era un gran personaje. Pero David tuvo un hijo que se llamó Salomón,
que pues empezó a desviar, empezó a tener muchas mujeres, dio chance de que trajeran otros dioses, empezó a hacer muchas cosas malas. Y después de ahí el nieto, el hijo de Salomón, pues hace más cosas malas y se divide el reino en dos. Entonces quedó Israel y quedó Judá. Quedaron dos reinos divididos y se dividieron. Y en ese momento que Habacuc estaba escribiendo, no había otro grupo que se llamaba los caldeos, era otro pueblo ahí cerca. Los caldeos terminaron siendo los babilónicos, ¿no? Y Habacuc escribe este libro. Los babilónicos terminaron conquistando Israel y Judá por los dos reinos, porque pues obviamente se habían abandonado a Dios. Y cuando está escribiendo Habacuc, esto es precisamente antes de que sucediera esta conquista, precisamente antes de que vinieran y los conquistaran. Y en ese momento ya los israelitas se habían olvidado de Dios, cada quien vivía como quería, se habían olvidado no nada más de Dios sino de su ley. Había injusticias, había idolatrías entre ellos, se abusaban unos entre otros, había pleitos entre ellos, había violencia, no con otros pueblos, era entre ellos mismos, ¿verdad? Había desigualdades y los líderes del país, que también eran responsables de llevar o acercar a las personas a Dios, pues también se habían corrompido. O sea, había un desastre, no se veía bien. Y en medio de esto, Habacuc era un hombre de Dios, era un profeta, y Habacuc cuestiona a Dios. Mira lo que dice Habacuc 1:2-4. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo de contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Y en el 4 dice: por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Ahora, Habacuc está hablando del pueblo de Dios. Aquí no está hablando de otro pueblo, está hablando de la gente que debería de seguir a Dios en ese momento. El pueblo llamado el pueblo de Dios estaba pasando un desastre ahí dentro. Y Habacuc está desilusionado de Dios y se lo hace saber. Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y dice que Habacuc, que donde quiera que volteo veo cosas malas, que no van bien las cosas, ¿no? Y cuando yo leo esto, yo nada más me basta prender poquito las noticias para darme cuenta que es como una radiografía de lo que está pasando el día de hoy, ¿verdad? Y dice violencia por todos lados. ¿Por qué me haces ver violencia? ¿Por qué me haces ver todas estas injusticias? Y quizás a lo mejor, viéndolo de una manera más personal, a lo mejor puedas sentir también que esto es algo cercano a tu vida, a tu alrededor, ¿no? A donde quiera que voltees, en tu casa, en tu trabajo, volteas y hay problemas. Al contrario, ¿verdad? De pensar que se están arreglando, parece que los problemas van de mal en peor. Pero una de las cosas que encontramos en el libro de Habacuc, y es esta conversación que tiene Habacuc con Dios. Habacuc le habla a Dios y le reclama y le pregunta: ¿dónde estás? Y Dios le responde. En medio de este conflicto que tiene Habacuc con Dios: Dios, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me pasó todo esto? Dios le responde. Y es muy interesante porque, como ya mencioné, es uno de los libros y de las historias que tratan con este enigma del hombre que nos hacemos, esta pregunta que nos hacemos todos, que ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios pareciera que no cumple sus promesas en mi vida? ¿No? Ahora, ¿qué podemos aprender del libro de Habacuc para nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué puedo aprender yo personalmente? Y hay varias cosas que me gustan de Habacuc, ¿no? De cómo le habla a Dios, ¿no? Y es quizás una de las cosas que más me gustan de él y que podemos aprender para nuestra vida. Y es que Habacuc era honesto con Dios. Habacuc le hablaba a Dios de su desilusión con él. Ahora, creo que eso es muy importante para nuestra vida de oración, y es algo que me gustaría recomendarte que tú hicieras si te encuentras en un momento de desilusión. Me gustaría que fueras honesto con Dios. Ese es mi primer punto. Hay que ser honesto con Dios. Mira, el mundo ha cambiado obviamente en los últimos años con las redes sociales. El otro día me sale un video, a lo mejor ya le salió también a usted por ahí, creo que es un capítulo de La Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Pero no es un pedacito, donde está como que
bueno, está súper sobreactuado, ¿verdad? Y entonces como que se encuentra una muchachita y se la raptan, se la llevan. Y entonces cuando la llevan como una casa de seguridad, como que está el jefe de la banda, y entonces el jefe de la banda le dice: ¿por qué trajiste a esta niña? ¿No? Al que se la secuestró, y dice: esta no es la niña que tenías que haber traído. Y le dice: sí es, patrón, sí es la niña. Le contesta el secuestrador, y el jefe le dice: no, pero si no se parece la foto. Y lo sacan una foto de papel, y entonces la niña dice: sí soy, pero me usé filtro, ¿verdad? Y ahora, déjame te digo, no, a veces quiero ser honesto con ustedes. Así me pasa aquí con algunos de ustedes, ¿verdad? Que me salen en el Facebook y yo digo: ah, Chihuahua, ¿será? ¿No será? ¿Verdad? Se puso filtro. A mí se me hace que se puso. Y es más, hombres y mujeres me pasa lo mismo, ¿verdad? Cuando ya me salen ahí en el Facebook. Y la realidad es que a nadie nos gusta publicar nuestros peores momentos, nuestras peores fotos. Queremos vernos lo mejor posible ante el mundo, ¿no? Y hay un efecto, ¿no? Los que estudian la sociedad dicen que está dando este efecto en el mundo, donde está dañando la autoimagen de las personas. Precisamente todas estas aplicaciones de las fotos en Instagram, ¿verdad? O en TikTok, donde la gente publica nada más los mejores momentos, se publican sin granos, ¿verdad? Se publican pintados, no tienen que hacer nada, nomás se ponen y ya salen hasta con los dientes blancos relucientes, ¿no? Y la gente publica los viajes, las compras caras, ¿verdad? Los éxitos de la vida, y nunca publican o nunca publicamos los fracasos, los errores, las frustraciones. Yo también. Yo no quiero publicar cuando me levanto en la mañana con aliento de dragón y los pelos parados. De por sí, ¿verdad? Usted piensa que así me peino, no, así me despierto. Pero uno no le gusta publicar lo peor de uno. No quiere que la gente lo vea y lo vea a lo mejor, y crea esta ilusión de que todo el mundo está teniendo éxito, muchas veces menos yo. Crea esta ilusión y digamos que hay una falta de honestidad de cómo nos presentamos ante el mundo, ¿verdad? De nuestra vida, cómo es nuestra vida realmente. Y muchas personas tienen ese mismo problema cuando se acercan con Dios. Y una de las cosas que vemos con Habacuc, que lo que hace es que es extremadamente honesto con Dios. Dios había prometido muchas cosas en el Antiguo Testamento que estaban esperando, y lo había hecho a través de los profetas, y estaban esperando que sucedan. Que Dios iba a levantar, por ejemplo, a un descendiente de David que iba a ser el Mesías, que iba a traer de nuevo a su reino, que iba a ser como un Pancho Villa. Tenían ellos esta idea que iba a ser que se iba a levantar Israel, ¿no? Ahora, imagínate leer todas estas promesas de Dios en la Biblia, que Dios iba a levantar a Israel, y que Dios prometió, y de repente ver que no está sucediendo, sino que está pasando lo contrario. Parecía que las cosas no iban en la dirección que Dios nos había dicho, ¿no? Parecía que Dios se había olvidado de sus promesas. Parecía que a Dios no le importaba, que Dios no iba a cumplir su palabra. Ahora, esto precisamente les había pasado a los israelitas, ¿no? Les estaba yendo mal. El pueblo se estaba descarriando, de todos modos estaban portando mal, andaban haciendo cosas que no, y se habían olvidado de Dios. Ahora, estaban esperando el Mesías. No entendían muy bien quién era, no entendían muy bien qué era, pero el mentado Mesías que se había profetizado no aparecía ni sus luces, y nos estaba yendo re mal. Para acabarla, había este pueblo llamado los caldeos, que los caldeos, los babilónicos, ¿verdad? Que eran conquistadores, eran malos, y venían estaban alrededor de Israel amenazando con conquistar el reino o lo que quedaba de él, ¿no? Y en medio de todo esto, Habacuc ora a Dios con toda sinceridad. Le dice: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué estás de brazos cruzados? ¿Por qué no te apareces? ¿Por qué no me contestas? ¿No? Y como veremos, en un momento Dios le responde. En algún momento Dios le responde después de esto. Ahora, algo que tienes que saber es que Dios no se asusta con nuestra honestidad. De hecho, yo creo que a Dios le gusta nuestra honestidad. Cuando llegamos y le decimos: Dios, ¿sabes qué? La he regado, he pecado, perdóname, ya no quiero ser igual. Eso es ser honesto, porque la gente quiere llegar con Dios diciéndole: Dios, mira qué tan bueno soy, mira, yo fui a la iglesia, mira, me debes, Dios, porque leí la Biblia. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere tu honestidad como tú estás en la vida, y que llegues ahí. Esta honestidad la vemos en otros libros de la Biblia. Por ejemplo, en Job, que le reclama a Dios y Dios le responde.
Lo vemos en Jeremías, en todo el libro de Jeremías, donde él se lamenta. Lo vemos en David, donde se quejan: Dios, ¿en dónde estás? Y si somos honestos, ¿verdad? Es un sentimiento universal. Cuando no vemos que la situación cambia y de alguna manera nos podemos identificar con ello. Dios, ¿dónde estás? ¿Hasta cuándo vas a intervenir? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Y cuando estás en un momento de tensión entre lo que Dios te prometió y lo que estás viviendo, que parece que no hay, ahí es donde uno tiene la oportunidad de regresar y uno se siente mal. Yo he estado varias veces en esa situación donde Dios nos dijo que hiciéramos algo, que iba a pasar algo, y parece que Dios no está ahí. Y yo digo: ¿para qué me mandaste? ¿Para qué me mandaste a Las Vegas? No, no es cierto, pero sí dices tú: Dios, ¿dónde estás? ¿Verdad? Ahora, todos hemos estado ahí. Y Habacuc no tiene empacho en decirle a Dios: ¿hasta cuándo te vas a aparecer? Tú me prometiste. Aquí dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hay momentos así en nuestra existencia donde desearíamos estar atravesando cosas, no estar atravesando problemas, circunstancias. Mira, lo que ahorita levantamos la ofrenda, pero por ejemplo, la Biblia dice que no retemos a Dios, que no tentemos a Dios. Pero la única parte donde dice que lo tentemos es cuando tú das tu diezmo. Y dice: pruébame ahora en esto. Yo les he enseñado a los que van a las clases de liderazgo, a los que van a las otras clases, los cursos que damos entre semana, les digo: ¿sabes qué? Si Dios me prometió y viene en la Biblia, tú le puedes decir a Dios: Dios, tú dijiste, aquí dijiste, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. A lo mejor no en la manera en que tú lo quieres o como tú quisieras, pero si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Mira, todos atravesamos circunstancias que no quisiéramos atravesar, circunstancias difíciles. Cada circunstancia difícil es una prueba para tu carácter, para tu corazón. ¿Dónde está tu fe? ¿Qué es lo que crees? ¿Dónde está Dios? Dios, ¿dónde estás tú? Tu tiempo de oración, todo lo que atravesamos, sea bueno, sea malo. Aun cuando te pasan cosas buenas, hay gente que nunca regresa a darle gracias a Dios. Y eso también viene en la Biblia, con el ejemplo de los 10 leprosos, que nada más regresó uno. Cuando nos pasan cosas malas es muy fácil, ¿verdad?, olvidarnos de Dios y decir: yo lo resuelvo. Mira, hay una escena en el Señor de los Anillos donde les ha ido re mal, ¿verdad? No sé si viste la película. La película, el escritor de la película era cristiano. Quiso plasmar este mundo espiritual, de esto que vivimos en la película, en la historia. Y uno de los personajes principales, Frodo, habla con Gandalf, ¿verdad?, que es este personaje como mentor de todos. Y le está yendo re mal y lamenta la situación que está pasando, por la que están atravesando, y le dice lo siguiente: dice: desearía que nada de esto hubiera ocurrido. Le dice Frodo: desearía que nada de esto hubiera ocurrido. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por algo que, híjole, ojalá y esto nunca hubiera pasado. Ojalá. No, y Gandalf le responde, le dice: ¿sabes qué? Yo también. Pero le responde y le dice: así como todos los que les ha tocado vivir tiempos como estos, pero no les toca a ellos decidir qué tiempos vivir. Lo único que podemos decidir es qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Tú no puedes decidir cómo te va a ir en la vida. No puedes decidir muchas veces las circunstancias difíciles. Lo único que puedes decidir es qué vas a hacer con el tiempo que se te ha dado atravesando esos problemas. Mira, Habacuc está en la lona y es honesto con Dios. ¿Dónde estás, Dios? ¿Hasta cuándo vas a contestar? ¿Hasta cuándo te vas a aparecer? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Me siento mal, me siento fracasado, me siento frustrado. Las cosas no me han salido como yo quisiera. El futuro no se ve prometedor. Si tú oras así, Dios no se va a asustar, ni va a sacar su garrote y te va a dar en la cabeza. Eso no, ni viene en la Biblia eso. ¿Sabes que a Dios le interesa tu honestidad? A Dios le interesa tu transparencia. Trae tus cargas a Dios honestamente. Vengan a mí todos aquellos que estén cargados y cansados, y yo los haré descansar. Esa es la promesa. Trae tus luchas a Dios honestamente. Trae tus problemas a Dios honestamente. Sé honesto con Dios cuando te acerques a Él. Ten honestidad con Dios. Eso es quizás es lo mejor que te puedo decir. Cuando tú ores, cuando tú te acercas a Dios no le asusta nada de lo que le digas.
Eso es lo primero, me encanta Habacuc por eso, ¿no? Lo segundo que podemos aprender de Habacuc, que a la hora de estar atravesando momentos difíciles, es que necesitas confiar en que Dios ve el panorama completo. O sea, Dios ve más allá de lo que nosotros podemos ver. Mira, en México, digo, yo me crié en México. A lo mejor usted piensa que me crié en Europa. No, me crié en México. Pero yo me crié en México y hace unos años salió un comercial, no sé si le tocó verlo, ¿verdad? De la Chevrolet, ¿no? Donde tenía esta camioneta marca Cheyenne. Y un papá va con su hijo, van manejando, ¿verdad? En unos campos de plantas de agave, ¿verdad? Entonces en el Tequila, se ve así grandísimo, ¿verdad? Entonces se va metiendo a toda velocidad, se ve que el niño va feliz. Y luego llegan como a un monte donde se ven así todos las plantíos de agave, todas las tierras. Y entonces voltea y le dice, se baja, ¿verdad? Y le dice, mire mi hijo, algún día todo esto será suyo. Y apunta con el dedo así al horizonte, ¿no? Y entonces el niño, ¿verdad? Voltea a ver la camioneta y dice, ¿y la Cheyenne, papá? Y luego el papá hace como que no lo escucha, ¿verdad? Y le vuelve a decir, mire mi hijo, algún día todo esto será suyo. Y el niño hace una pausa otra vez, voltea a ver la camioneta y le dice, ¿y la Cheyenne, papá? ¿Verdad? Y ahora el comercial termina diciendo, hay cosas que se heredan, pero hay cosas que se ganan. O sea, básicamente le daba todo menos la Cheyenne, ¿verdad? Todo lo que quieras, digo, menos la Cheyenne. Ahora, el comercial se hizo famosísimo, tanto así que todo el mundo andaba diciendo la frase, ¿no? ¿Y la Cheyenne, papá? Todo el mundo, yo me acuerdo, ¿no? Y parte del guión del comercial es que el papá llevó a su hijo a un cerro para que pudiera ver lo que no podía ver, ¿verdad? Y el hijo le enseñó todas las tierras y la idea era que agarrara perspectiva, pero el niño solamente estaba enfocado en la Cheyenne. ¿Y la Cheyenne, papá? Muchos de nosotros nomás estamos enfocados en la Cheyenne. Y le decimos a Dios, ¿y la Cheyenne, papá? ¿Verdad? Ahora algo parecido le pasó a Habacuc. Mira, Habacuc ora a Dios honestamente y Dios le contesta, pero no como Habacuc quiere. Mira lo que dice Habacuc 1, 5 y 6. Dice, miren a las naciones, contémplenlas y quédense asombrados. Estoy por hacer en estos días cosas tan sorprendentes que no las creerán aunque alguien se las explique. Dice el 5, el 6 dice lo siguiente: estoy incitando a los caldeos, ese pueblo despiadado e impetuoso que recorre toda la tierra para apoderarse de territorios ajenos. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, oye, yo voy a usar a los caldeos, estos que llegan a destruir, estos que son malvados, que no creen en mí, los voy a usar para algo, un plan que yo tengo. Es parte de mi plan. Ahora, si yo como hombre de Dios, ¿verdad? Y me pongo los pies en los zapatos de Habacuc y decía, oye Dios, ¿cómo vas a usar a estos hijos de su maíz, verdad? O sea, no. A Habacuc no le gustó la respuesta de Dios. Habacuc se sorprende de hecho de la respuesta de Dios en los siguientes versículos, diciendo, ay, ¿cómo vas a usar a estos caldeos si son peores que nosotros? Primero le reclama a Dios que no me gusta la situación en la que estoy, pero nada más eso. Después de que Dios le responde, no me gusta lo que me dices, ¿verdad? No me gusta lo que me estás diciendo. No levante la mano, pero ¿cuántos de aquí se han sentido así? Dios, no me gusta, ¿verdad? No. Y luego Dios te dice, no, pero no quiero, no. Yo quiero que me contestes como yo quiero, ¿verdad? Y oramos para que Dios intervenga, ¿no? Para que Él haga un milagro, que se mueva su mano milagrosa. Y en nuestra oración tenemos una lista de cómo Dios debe de hacer las cosas también, ¿no? Y le decimos a Dios cómo resolver los problemas. Y esa es la manera en que oramos a Dios. Mira, Dios, queremos que pase esto, Dios. Y te pedimos también, pues, que me llame, ¿verdad? Y Dios, y te pido que me trató mal, que se arrepienta, ¿verdad? Y se llevó mi dinero, pues que me pague, Dios, ¿verdad, Señor? Y pues que se lo chupe la bruja. Oramos así, ¿verdad? Oramos dictándole a Dios qué hacer, ¿verdad? Cómo hacer su trabajo. Y Dios nos contesta, pero no como nosotros queremos. Y luego le reclamamos a Dios, Dios, ¿verdad? Y lo que Habacuc necesitaba era perspectiva. Después de reclamarle a Dios por qué no le gustó la respuesta, ¿verdad? Necesitaba ver lo que Dios estaba viendo, lo que Dios estaba haciendo más allá de lo que estaba pasando ahí. En el capítulo 2, el primer versículo dice,
Me mantendré alerta, este es Habacuc, me apostaré en las terraplenes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. O sea, ya van 2 veces. La primera no le gustó y luego se sube aquí a este lugar llamado los terraplenes, ¿no? La ciudad estaba amurallada y los terraplenes eran como una de las torres donde se subían los vigías a la muralla. Y la razón por la cual se subían aquí era para ver más allá de lo que estaba sucediendo, como para agarrar perspectiva. Y Dios le responde a Habacuc de nuevo en los siguientes versículos, el 2 y el 3 dice lo siguiente: y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marche hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse, aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Dios le está diciendo, mire, mi hijo, esto es lo que voy a hacer. Aunque no le guste, esto va a pasar. Habacuc tiene varios conflictos con lo que Dios planea hacer. No está de acuerdo con el plan de Dios. Ahora, yo no sé usted, pero yo a veces no estoy de acuerdo con el plan de Dios. Yo en mi propia vida, yo tengo mi propio plan. ¿Por qué Dios viene y me lo cambia? ¿Verdad? Pero muchas veces la realidad es que Dios sabe más. Dios ve más allá. Dios sí ve todos los campos. Yo veo la Cheyenne nada más, ¿verdad? Ahora, ¿cómo puede usar Dios a estos? De algo aparentemente malo. ¿Cómo Dios lo puede usar? ¿Cómo Dios puede usar esto que está mal para algo bien? ¿Cómo Dios puede usar a los caldeos, un pueblo perverso, ¿verdad? Un pueblo que era malo, ¿no? Para poder cambiar el corazón de algo más. Ahora, nosotros creemos y nuestra limitada vista pensamos que las cosas de Dios nada más están aquí en la iglesia y con la Biblia. Pero déjeme le digo, Dios es Dios de todo el mundo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios puede usar hasta un burro para hablar. No estoy hablando de mí, estoy hablando hay un ejemplo en la Biblia, ¿verdad? Pero Dios puede usar a cualquier persona y cualquier cosa para sus propósitos. Pero déjame te digo, nosotros no estamos de acuerdo a veces con eso, porque nosotros queremos que Dios nos conteste como nosotros queremos. Son los mismos conflictos que tenemos con Dios, ¿no? Y pensamos, si Dios es bueno, ¿cómo permite que cosas malas sucedan? Y a veces esas cosas malas tienen un propósito eterno más allá de lo que entendemos. Dios no tiene ningún problema como para usar el dolor y los conflictos para moldear nuestro corazón, porque lo que Dios quiere es nuestro corazón. Y a veces sin esos conflictos nosotros no respondemos porque somos demasiado necios. Ahora, si Dios es bueno, ¿cómo permite que cosas malas nos suceden o me sucedan a mí? ¿No? Y en nuestra limitada manera de pensar asumimos que la bondad de Dios y que su amor hacia nosotros está directamente proporcional a las cosas buenas que nos pasan. Si nos va bien, si suceden cosas buenas, ¿verdad? A nuestro alrededor, si se nos dio ese negocio que estábamos esperando, si se nos abrieron las puertas, entonces Dios es bueno y Dios me ama. Pero cuando las cosas no van como queremos, entonces comenzamos a dudar de la bondad de Dios y de su amor. No, es que Dios no me ama, me abandonó, ¿verdad? Y es por eso que como Habacuc, ¿verdad? Necesitamos agarrar perspectiva desde el punto de vista de Dios. Dios no tiene problemas con usar el dolor y el sufrimiento para tratar con nosotros. Dios lo ve diferente. La perspectiva de Dios es eterna, va más allá del dolor temporal que podemos experimentar en esta tierra. Dios quiere tu corazón, Dios quiere llevarte a una vida eterna. Nosotros podemos olvidarnos de ello y enfrascarnos en nuestra perspectiva temporal aquí en la tierra y la Cheyenne, apa. Tu problema, ¿verdad? No sé cuál sea, pero el problema que estás atravesando el día de hoy es temporal, es pasajero. Las promesas de Dios son eternas. En la respuesta de parte de Dios, ¿verdad? Le dice a Habacuc que la visión, la promesa de lo que Dios dijo que iba a suceder, sucedería aunque pareciera que se tardaría. Si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Ahora, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Nosotros le queremos dar plazo a los cumplimientos de las promesas de Dios, pero sus plazos no son nuestros plazos. El tiempo de Dios es perfecto y tiene una perspectiva eterna. Mira, como te digo, Dios siempre responde. Y el escritor y pastor muy conocido que acaba de fallecer, Tim Keller, escribió la siguiente frase. Dijo: Dios siempre responde tus oraciones precisamente de la manera en que tú quisieras que fueran contestadas si supieras todo lo que Él sabe.
Dios sabe mejor. Dios sabe mejor. Tenemos que reconocer que nosotros estamos limitados, que no sabemos todo, que Dios es bueno y que a pesar de que no nos gusta la situación o no nos gusta cómo nos responde, Él sabe mejor. A Él no se le ha salido nada de las manos. Tenemos que agarrar una perspectiva eterna. Y eso es lo que hizo Habacuc. Me encanta Habacuc porque Habacuc era honesto con Dios, se peleaba con Dios, ¿verdad? Dios, no me gusta tu respuesta. Y Dios le dice: hey, cálmate, ¿verdad? Agarra perspectiva. Ahora, ¿qué más, verdad? Después de ser honestos con Dios y de confiar que a Él no se le sale el control, pues confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. Mira, dentro de la respuesta que Dios le da a Habacuc, le dice una de las verdades más grandes que podemos encontrar en el cristianismo desde ese momento. Eso fue la primera vez que se escucha esto hasta el día de hoy. Habacuc 2:4 dice lo siguiente: el insolente no tiene el alma recta, dice, pero el justo vivirá por su fe. Aprendas esa frase: el justo vivirá por su fe. El justo vivirá por su fe. Ahora, Romanos 1:17 repite esto: el justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11 repite: el justo vivirá por su fe. Hebreos 10:38 repite lo mismo: el justo vivirá por la fe o por su fe. La fe, el poner tu confianza, es una decisión. Tú decides en quién confías o no. Tú decides si le crees a Dios o no. Poner todo tu peso de tu ser. Mira, el confiar, el tener fe es sencillo, porque es una decisión. Es como usted está sentado ahorita en un asiento donde no está preocupado si el asiento se va a desbaratar o no. Hasta ahorita que le dije, ¿verdad? Dijo: caray, no se va a desbaratar. Pero no está preocupado y tiene todo el peso de su ser ahí. Está confiado y tiene fe. Ni siquiera lo había pensado. Pero así es la fe, ¿verdad? Uno no pone su fe en algo a ciegas. Uno pone su fe en algo tangible, en Dios. Ahora, hay dos cosas que suceden aquí dentro de esto, ¿no? La primera es que Dios le dice: ¿sabes qué? Aunque voy a usar a los caldeos, este pueblo malo, no estoy de acuerdo con lo que hacen. Ellos son malos, ¿no? Y como ese tipo de pueblo, como ellos, que son malos, algún día pagarán por su maldad. Ahora, esto habla del carácter de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios tiene un plan y una perspectiva eterna más allá de lo que nosotros podemos entender o alcanzar a ver. Podemos poner nuestra confianza en ello, nuestra fe en el carácter de Dios. Lo segundo que sucede es que Habacuc comienza a recordar todas las cosas que Dios ya hizo en el pasado. Si Dios lo hizo en el pasado, lo va a volver a hacer. Habacuc recuerda el poder de Dios, que a final de cuentas Dios es Dios y Él tiene toda autoridad sobre todas las cosas. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El recordar lo que Dios ha hecho en el pasado te recuerda lo que Dios puede hacer en el futuro cuando estás atravesando momentos malos. Y este es uno de los pasajes que a mí más me encantan de la Biblia. Termina diciendo en Habacuc 3 del 17 al 19, dice, y escúchelo bien, porque no es una parte de la Biblia chida, como decimos en México, muy, muy buena. Pero escuche lo que dice: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides. O sea, se nos fregó la cosecha. Dice: aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. ¿Cuántos se han sentido así? Que le echan ganas y parece que la cuenta de banco tiene un agujero y se le sale todo el dinero, ¿verdad? Dice: aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Aunque todo esté mal, aún así yo pondré mi confianza en Dios. Es lo que te dije ahorita, todo en esta vida es una prueba. ¿Dónde pondrás tu confianza cuando estés pasando momentos malos? Ahora, aquí en Habacuc es la primera vez que se registra esta frase: el justo por la fe vivirá. Y Habacuc termina siendo un ejemplo perfecto de esa frase al final del libro, porque a ellos los conquistaron los caldeos. O sea, no les fue bien después de esta profecía. Y aunque todo vaya mal a mi alrededor, aunque todo se
se vea que va en picada, aunque las cosas parece que van mal, seguiré confiando en Dios, que el Señor es omnipotente y Él cumplirá lo que promete. Mira, a veces no entendemos, hablando de perspectiva, hablando de que Dios puede usar cosas que no entendemos y nuestra manera limitada de pensar, ¿no? Yo sé que muchos de los que están aquí nunca, no saben que canto, ¿verdad? No canto mal las rancheras, no, o sea, no es eso, pero canto. Por muchos años hemos tenido una banda y hacemos conciertos. Y en algún momento, ¿verdad? Antes de venir a pastorear acá a Central, estábamos bien pegados en lo cristiano, en los círculos cristianos, ¿no? Y la gente estaba llena, estábamos en congresos de jóvenes con miles de chicos, ¿no? Vendíamos discos en ese momento y demás. Y un día, me acuerdo, estábamos en un evento y Dios me habla. Y era una ciudad de México, acabamos de tener el evento. Y me acuerdo que yo llegué al hotel y Dios me empezó a hablar. Y Él me dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a abrir una puerta en lo secular, o sea, en los círculos no cristianos, y tú vas a atravesar, vas a entrar por ahí. Y para mí no era como algo que yo desearía hacer. Para mí era como que, bueno, pues estoy en un círculo cristiano, estoy tocando en las iglesias, en los congresos cristianos. ¿Qué tengo yo que hacer andar tocando en otros lados que no, verdad? Y sin entender mucho lo que significaba, de repente las puertas empezaron a abrir milagrosamente y de repente se dieron las cosas. Y en poco tiempo, ¿verdad? En lugar de estar tocando en eventos cristianos, de repente, que los eventos cristianos eran a las 6 de la tarde, de repente nos encontramos en una gira con 40 principales en todo México, ¿no? Estoy hablando, eso fue con el 2008, 2009. Y en lugar de ser iglesias o de ser congresos, eran bares a las 12 de la noche con personas alcoholizadas, ¿verdad? Y no eran 3,000 personas a lo que estábamos acostumbrados, sino eran como de 80, 100, 150 a lo más. Y todos en el bar a las 12 de la noche. Era un ambiente totalmente diferente, ¿no? Yo me acuerdo, y ya cuando estábamos ahí, yo decía: Dios, estaba bien frustrado, porque decía, o sea, me estaba yendo bien allá, ¿para qué me sacaste de allá? O sea, yo frustrado con Dios, ¿para qué me trajiste acá? Y me acuerdo que estábamos en una ciudad, estábamos en una ciudad que se llama León, Guanajuato, en México, en un bar, estábamos tocando. Un año anterior exactamente estábamos ahí en un congreso de jóvenes, como con unos 1,000 jóvenes ahí, y cantamos las mismas canciones para acabarla, ¿no? Y estábamos ahí, y yo me acuerdo que siempre que doy un concierto, siempre hablo algo antes, hablando de la canción. Y esta vez estaba tan enojado con Dios, frustrado, ¿no? Que no dije nada. O sea, canté las canciones de mala gana, la gente ni siquiera nos quería escuchar. O sea, estábamos ahí, yo estaba todo enfadado. Yo decía: Dios, ¿por qué me sacaste? ¿Por qué? Y era ya como la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana. Regresamos al camerino. Yo estaba así como que: Dios, o sea, ¿qué onda, verdad? Y entonces estamos ahí en el camerino y uno de los managers llegó y nos tocó la puerta. Me dice: oiga, me dice, le mandan esto. Y entonces veo, y era una botella de tequila. No me la tomé, no se preocupe. No me la tomé ahí. No es cierto, no me la tomé. No, era una botella de tequila. Y me dice: oiga, tenga, le mandan esto, ¿no? Y era cara la botella, ¿no? Y entonces le digo: caray, ¿y esto qué? Y me dice: no, un señor que está allá afuera se la manda. Pero no nada más eso, quiere hablar con usted. Yo dije: caray, ¿quién es? No, entonces le dije: oiga, acompáñeme a alguien, ¿verdad? No van a robar aquí o algo. Y entonces salgo, y lo primero que dice este señor es: dice, Dios me habló. Yo me quedé: caray, ¿cómo? ¿No? Pues si yo estaba hasta enfadado con Dios, ¿verdad? Me dijo: Dios me habló. Me dijo: sí, mira. Dijo: es que me cuenta, dijo, un día anterior, ayer, venía en la carretera y tuve un accidente. Dijo, y el carro, nos volteamos. Dijo, pero el carro fue pérdida total y de puro milagro no me morí. Dijo, y el día de hoy yo vine a este bar a festejar que no había muerto. Dijo, y Dios me habló en medio de tus canciones, ¿no? Y Dios me dijo que Él me había protegido y que Él tenía un plan para mi vida. Ahora, ¿sabes qué sentí en ese momento? Que Dios me dio una cachetada con guante blanco, como para decirme: ¿tú qué sabes lo que estoy haciendo? Tú nomás haz caso. Y luego al final, ya cuando se va, dice: ¿sabes qué? Lo que necesites, estoy para servirte. Y entonces saca una tarjeta y me la da. Y era el secretario de turismo del estado de Guanajuato. Ahora, de ahí, eso es que aprendí muchísimo a no cuestionar a Dios. Yo qué sé qué es lo que Dios está haciendo.
Lo que a mí me toca es obedecer. Yo lo que quiero es seguirlo a Él y que Él haga lo que Él tiene que hacer, que es Dios. A veces, sabes que no nos gusta la respuesta de Dios. A veces no nos gusta cómo suceden las cosas, pero a final de cuentas, si nosotros le hemos dicho a Dios: Dios, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, haz conmigo lo que quieras. ¿Por qué después regresamos y le decimos: no, pero es que no me gustó como lo hiciste? Si tú le dijiste: aquí estoy, ¿verdad? Haz conmigo lo que quieras. No, yo sé que en muchos lados te dicen: sabes que cuando no entiendes qué está pasando, tú dile a Dios, no le preguntes a Dios por qué, sino para qué. Pero muchas veces ni siquiera Dios nos dice ni por qué ni para qué. Más bien la pregunta es: ¿por qué no? Si tú le diste tu corazón a Jesús y le dijiste: haz conmigo lo que quieras, ¿por qué no? Haz conmigo lo que quieras. Mira, puedes estar frustrado, puedes decirle a Dios, ¿verdad?, cómo te sientes. Dios no se asusta. Pero al final de cuentas, sabes que yo quiero invitarte a que confíes en Él. Tú, ¿qué sabes lo que Dios está haciendo? Confía en Dios. Dios tiene un plan para tu vida. Dios ve el panorama completo. Tú nada más ves la Cheyenne. Confía en Dios. A Él nada se le sale de las manos. Y yo quisiera orar por ti el día de hoy. Yo no sé qué circunstancias estés pasando, que a lo mejor necesitas el día de hoy llegar y decirle: Dios, aquí está mi matrimonio. Dios, aquí está mi economía. Aquí están mis hijos. Aquí está mi trabajo. Aquí está mi vida, mi corazón, mi mente, mis conflictos internos. Aquí están. Yo no quiero confiar en mí mismo, yo quiero confiar en ti. Te lo entrego. Y si estás frustrado con Dios, dile: Dios, estoy frustrado, necesito verte, necesito escucharte. Yo quiero orar por ti si eres tú. Así que cierra tus ojos. Si eres tú, levanta tu mano en tu lugar y déjame orar por ti. Padre, en esta hora yo quiero pedirte por cada persona que tiene su mano arriba, que ha levantado su mano reconociendo que necesita una respuesta de ti, que necesita que tú te aparezcas, Dios. Yo te pido que tú traigas una respuesta favorable a sus vidas, que nuestra confianza hacia ti crezca, Dios, que nuestra confianza hacia ti, independientemente de si entendemos o no, que sea al 100%. Yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo te entrego mis cargas. Y ponle el nombre de tu carga. Y Dios, te entrego mi familia, te entrego mis hijos. Tú dile, habla con Él, dile: Dios, te entrego. Y pon ahí, dile: yo te pido que tú me ayudes como solamente tú lo sabes hacer, que tú cambies las circunstancias a mi alrededor aunque no lo entiendo, que si yo soy el problema, que tú me cambies a mí. Limpia mi mente, limpia mi corazón. Ya no quiero ser igual. Te entrego mi vida una vez más. Haz conmigo lo que tú quieras. Yo te quiero conocer, Dios. Padre, yo te pido que tú selles la vida de cada una de las personas en este lugar el día de hoy. Que tu espíritu y tu amor y tu bondad los persigan todos los días de su vida, a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, Padre. Que tu luz resplandezca sobre ellos. Gracias, Dios, porque podemos confiar en ti. Gracias, Señor.